de Apocalipsis, los primeros 6 versos, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria al Señor. Así en esta misma comunión, yo voy a esperar que la hermana Sara ahí desde allá lo pueda hacer, ¿verdad? Ella me lleve en oración y los hermanos también, ¿verdad? Ella la dirige, los hermanos en comunión, y que el Señor sea, gloria a Dios, quien hable a nuestras vidas. Gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Háblanos, Señor, como siempre lo has hecho, Padre. Satura nuestros oídos para escuchar, entender, aplicar tu palabra, Dios mío. Nuestra vida lo necesitamos cada día, Señor. Son nuevas tus misericordias para con nosotros. Necesitamos fortalecernos en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, hasta el día, Señor amado, que tú vengas a buscarnos, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias por mis hermanos, Padre. Aleluya. Es una palabra, ¿se puede sentar, hermano? Es una palabra, ¿verdad?, que voy a traer mis escritos, versos que compenetran la palabra del Señor. Es historia, hermano, historia. Cuento es cuento, inventado, ¿verdad? Pero historia son hechos reales. Esta iglesia era real, la iglesia de Sardis. Nosotros sabemos que el Señor utilizó a su siervo Juan en una ciudad que él se encontraba llamada Patmos, donde estaba allí, lo habían enviado para que hicieran trabajos forzosos con el fin pues de que murieran allí porque estaban bajo la persecución del emperador Nerón, uno de los emperadores más crueles habidos y por haber. La iglesia del Señor Jesucristo estaba pasando por persecución. Detrás de este emperador llamado Nerón había otro que no era ni más ni menos, era horrible también, Domiciano, que acabó pues de seguir, ¿verdad?, con la persecución del pueblo de Dios. Pero mire qué hermoso, hermano, que aunque nuestra mente, ¿verdad?, es finita, limitada, muchas veces creemos que en medio de la persecución Dios no interviene. Y mire cómo en medio de esta persecución tan terrible contra los cristianos, contra este siervo de Dios, cómo Dios le habla a su siervo para que dé un mensaje a 7 iglesias.
¿verdad?, de la historia pasada, pero esas iglesias, amado hermano, que han pasado, que tuvieron esos mensajes, también nos corresponden a nosotros como iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente como iglesias, ¿verdad?, como grupo, como organización, sino también como seres individuales, creyentes individuales, aparte del uno para el otro, porque un día nosotros vamos a estar ante la presencia del Señor, cada uno en particular, para el Señor recompensarnos, y para muchos, ¿verdad?, tal vez que no caminaron de la mano de Dios, para también ser retribuidos por las obras que hicieron. Y esta iglesia, 700 años antes de que el Señor se dirigiera a ella, había sido una de las ciudades más grandes del mundo, Sardis, capitalizada por Lidia. La capital era Lidia, descansaba. Escuche bien, hermano, porque yo quiero que el Señor, que es todopoderoso, y el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, va a abrir su mente, su corazón, sus oídos, su ser, al igual, ¿verdad?, que también el mío. Y esto que se va enmarcando aquí, nosotros lo vamos a ir tomando, porque yo sé que es que el Espíritu de Dios lo hace, porque conmigo lo ha hecho. Mientras se predica del altar, yo estoy sentada allá absorbiendo lo que se predica y siento cómo el Espíritu Santo de Dios me va acomodando el mensaje a mi vida con el Señor. Y yo sé que Dios lo hace, porque eso es con propósito, amado hermano, para ayudarnos a nosotros a seguir hacia adelante y a mantenernos firmes en el Señor. Y esta ciudad, dice, descansaba sobre una colina a casi 1500 pies de altura, y se sentían muy seguros y confiados de que nunca serían invadidos por los enemigos. Pues claro, tenían una seguridad grande, una colina bastante alta. Ellos podían visualizar a todo el mundo desde allá arriba y se sentían sumamente seguros. El rey, pero no fue así, porque el rey persa llamado Ciro y Antíoco el Grande, que yo entiendo que este Antíoco el Grande era una dinastía y era sirio, y se tomaron posesión de la ciudad, escalando la montaña y entrando a través de las puertas, ya que las mismas no tenían vigilancia. ¿Por qué no tenían vigilancia, amado hermano? Porque ellos se sentían seguros en donde estaban. No ponían vigilantes, o muchas veces si los ponían, dormían. Se quedaban dormidos. Y según el estudio, solamente había una puerta en la ciudad de entrada y de salida. Lo que no sabían ellos era que los enemigos escalaron la montaña, ellos estaban idos, como dice uno, y no se dieron cuenta de eso. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces se habla para sí mismo y dice: yo voy a volver a la casa de donde yo salí, y yo voy a ir donde esa casa donde yo salí. Y cuando él va y ve la casa de donde él salió, la palabra del Señor registra que la encuentra barrida y bien adornada. ¿Por qué barrida, bien adornada? Estaba limpia. Esa casa, ese creyente tipo de esa casa, de ese lugar de donde salió,
ese ser espiritual malo y dañino, estaba sin la protección de Dios. No estaba rodeado de la presencia del Señor, estaba vacío. Entonces, después que ve la casa barrida y adornada, dice, llama a unos cuantos más para morar nuevamente en esa casa, con tal de destruir la casa, y la destruyeron. Porque el peor estado de aquella persona iba a ser el último estado, iba a ser peor que el primero que había tenido, porque vino acompañado. Gloria al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas, que nosotros no estemos desprovistos, amado hermano, del Señor, de su presencia. Sed sobrios, le dijo el apóstol Pedro a sus oyentes, sed sobrios y velen. Sean templados, tienen que revestirse de dominio propio. La templanza, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y les decía, y velen, tienen que estar vigilantes. Porque si no velamos, dice el enemigo, dice vuestro adversario, el diablo. Lo menciona por el nombre. Nuestro adversario no es el uno con el otro. Nuestro adversario tiene nombre. El Señor lo reprenda. Dice que viene como león rugiente, porque anda como león rugiente, buscando una presa para devorarla. Por eso es que el Señor en la palabra habla a la iglesia y le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Tiempo después, cuando Roma llega al poder, la ciudad vuelve a ser majestuosa. Porque qué lindo, ¿verdad, hermano? Que uno levanta pues una casa, una ciudad, ¿verdad? Una construcción. Y eso es bonito porque eso es bueno, eso agrada, eso es para el bienestar de uno. Gloria al Señor. Prosperó en gran manera. Pero cuando las cosas prosperan, hay problemas también. Porque cuando prosperó, ya Dios no era la noticia de ellos. Ya la noticia eran otros deberes, gloria al Señor. Entonces, prospera, ya Dios no es su noticia, se corrompe. Dentro de esa ciudad, amado hermano, había un templo dedicado a una diosa llamada Cibeles o Artemisa, y esa diosa se consideraba diosa de la fertilidad. A esa diosa, ese centro de adoración terrible estaba en la ciudad. Allí cuando las mujeres iban a alumbrar, clamaban a esa diosa. Mire con los poderes tan grandes que la iglesia se enfrenta, amado hermano. Y dentro de esa ciudad estaba la iglesia del Señor. La iglesia de Sardis se encontraba allí. Y la iglesia de Sardis fue pues intervenida bajo todas estas situaciones que estaba viendo. Y lamentablemente desviaron la mirada del Señor. Estas cosas pasan, hermano. El mensaje de las 7 iglesias, hay mensajes que el Señor elogia a algunas de ellas. Hay mensajes que no hay elogios para ellas. Ahora mismo en esta iglesia de Sardis, lo que el Señor les reclamaba era que estaban muertos espiritualmente hablando, amado hermano. Allí en esa iglesia no habían falsas doctrinas, falsas enseñanzas, heréticas, no había nada de eso. El Espíritu Santo de Dios pues no se paseaba sobre ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se paseaba
paseaba sobre ellos, porque hubo un pequeño descuido. Un gran arqueólogo llamado, porque hay nombres aquí, todos nombres reales, amado hermano, un gran arqueólogo llamado William Ramsey la llamó la ciudad de la muerte. Pero qué cosa, qué ironías. Un arqueólogo la llama la ciudad de la muerte. Cuando Juan se dedica al mensaje de esta iglesia, ya estaba degenerada la iglesia. Y Dios, en su amor y su misericordia, hermano, interviene. Hubo otro que dijo y se refirió a ella como un monumento que había quedado elevado sobre una meseta. Ya no la veían como la ciudad grande, la ciudad majestuosa, simplemente un monumento, algo que quedó para la historia, porque hoy día quedan ruinas. ¿Se acuerdan cuando Dios saca a Lot de las ciudades de la llanura donde Lot prosperó tanto? ¿Vieron cómo Lot prosperó? Y no es malo prosperar, es bendición. La prosperidad es bendición. Porque Dios es quien nos prospera a nosotros. Cuando le dijo al pueblo en una ocasión, cuando ustedes estén prósperos, que hagan riquezas, no se les ocurra decir que por mi fuerza yo hice esa riqueza, sino porque Dios tuvo misericordia del pueblo y le dio todo lo que tenían. Todo lo que tenemos nosotros pertenece a nuestro Dios, no pertenece a nosotros. Nos lo concedió nuestro Señor con su amor y su misericordia, por su gracia, gloria al Señor. ¿Y se acuerdan cuando Dios envía a sus ángeles y le dicen, váyanse, huyan, escapen? Los que escaparon. Lot escapó junto a sus hijas y junto a su esposa. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Que la esposa de Lot desobedeció el mandato, miró hacia atrás y quedó como estatua de sal. Según lo que yo he escuchado, allí hay un monumento de ella. Qué triste, amado hermano. Eso fue lo que quedó de ella. De ella no se volvió a hablar, y si se habla es para enseñarnos a mirar siempre al Señor. Solamente el monumento de ella. Imagínese usted, solo ese monumento de ella. Pues así mismo se veía entonces la ciudad, solamente un monumento. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que son los mensajeros de las iglesias, y las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y los 7 candeleros, para cuidarlos, para guiarlos. Porque esos 7 mensajeros del Señor que Dios ha puesto para que le llevaran el alimento al pueblo y condujeran al pueblo a la presencia y al temor del Señor. Eso es lo que el Señor hace. Lo que Dios hace con nuestra vida, con los siervos y las siervas del Señor. Y también tiene los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las iglesias. Están en la mano derecha del Señor, bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios. Y se implica esos 7 espíritus de Dios, toda la plenitud y la perfección de nuestro Dios. Dios es que a través de su Espíritu Santo consagra a la iglesia, la capacita. Y aún cuando muchas veces nos encontremos nosotros en situaciones extremas, como se han encontrado varias de estas iglesias, el Espíritu Santo está dispuesto todavía
a levantar la iglesia, hermano. Gloria a Jesús. Hermano, nosotros no podemos estar desapercibidos y sabemos que los tiempos que nos han tocado vivir a nosotros como hijos del Señor son tiempos duros, son tiempos difíciles. Mucha gente creerá que no, que la estamos pasando bien como iglesia, porque lo que quieren tal vez es ver pues que nos arrancan la piel o que hacen con nuestros huesos, nos trituran los huesos. ¿Te fijas, amado hermano? Como no han visto eso, creen que la iglesia del Señor no está pasando, pero sí está pasando, y nosotros los creyentes, la iglesia de nuestro Dios, tiene que tener el discernimiento y la capacidad del Señor para entender y buscar esas cosas. Buscarlas, discernirlas, distinguir entre lo bueno, entre lo malo, gloria al Señor, para que Dios obre, para que Dios haga algo. Es necesario que yo me vaya, les dijo el Señor a sus discípulos, pero yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir a la iglesia a nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Quién iba a ser el Señor a través del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a nosotros hacia la verdad y nos iba a recordar todas las cosas que el Señor había dicho. Yo no los voy a dejar solos. ¿Quién está solo en este momento? ¿Quién se siente solo? ¿Quién se siente sin presencia de Dios? No estás solo. No estás sola, no estoy sola, no estamos solas. ¿Cuántos, cambio la pregunta, se han sentido solos en algún momento dado de su vida? Por la situación que sea, amado hermano, la crisis, la situación tan terrible, circunstancia, usted es quien la pasa, quien la sufre, yo soy quien la paso, quien la sufre, y a veces usted se siente entre todos como si estuviera totalmente solo. Pero ahí está el Señor. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar a ustedes a la intemperie. Yo no los voy a dejar a ustedes bajo el peligro, ni bajo la injusticia, ni bajo nada negativo que les pueda ocurrir. Yo voy a estar entre ustedes. Tenían que irse porque el Señor, su presencia, como la usted y la mía en estos momentos, era limitada. No podía estar en todo lugar. Pero mire que el Espíritu Santo está aquí. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, el Espíritu Santo de Dios se va moviendo en medio de nosotros, hermanos. Y usted sabe que nosotros como iglesia del Señor, como siervos de Dios, como sus hijos, tenemos que tener la disposición para sentir la presencia del Señor en nuestra vida. Porque nuestro Dios, hermanos, es real. Nuestro Señor es real. Nuestro Señor se mueve en medio de la iglesia. Nuestro Señor se mueve en medio de tu casa. Nuestro Señor se mueve en medio de tu vida. Te rodea el Señor con su presencia. Gloria al Señor. Conozco tus obras. Y sabes que tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Miren qué terrible, amado hermano. Son palabras un poco fuertes, ¿verdad? Pero son palabras para hacerte capacitar a la iglesia, al creyente, de que algo está pasando y hay que levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenemos que levantarnos, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia se tiene que levantar, el creyente se tiene que levantar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo conozco tus obras, el ojo de Dios conoce todo lo que hay en nuestro interior. A Dios yo no lo puedo engañar. Yo tal vez puedo hacerme la desapercibida con usted, pero con Dios no.
porque Dios conoce lo más profundo de su pensamiento. Aún el Espíritu de Dios conoce lo profundo de él. Gloria al Señor. La palabra así mismo lo registra. Y ese ojo de Dios dice, todas las cosas están abiertas, desnudas, descubiertas, ante los ojos de aquel que nosotros tenemos que darle cuenta un día. Bendito sea el nombre del Señor. Y así le dice, tú tienes nombre de que tú vives, pero tú no estás vivo, tú estás muerto. ¿De qué manera morimos? Mire, la iglesia del Señor Jesucristo, Él mismo nos llamó, vosotros sois la luz. Y en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia y en muchas cosas que conocemos, que sabemos que hay iglesias en diferentes partes, pueblos de nuestra isla de Puerto Rico, ¿cuántas alumbran? ¿Cuántas dicen que alumbran, amado hermano, y tal vez no se han dado cuenta o sí se han dado cuenta y han dejado de alumbrar? El Señor en una ocasión, creo que fue a la iglesia de Éfeso, le dice, si no obedeces a esto, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Poderoso Dios, aleluya. Tienes que hacer algo, porque te quito y no alumbras. Y si te dejo y estás ahí, pero no haces nada, no estás alumbrando. Como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, nuestro amado Señor. Solo el Señor puede dar vida a alguien que está muerto. Es solamente nuestro Señor, nadie más lo puede hacer. Él nos dio vida a nosotros, le dijo Pablo a los Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Qué bueno, amado hermano. Aún la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, va a vivir. Entonces hay oportunidad, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor de que podemos volvernos a nuestro Dios. Pablo trae una enseñanza a Timoteo cuando, como líder de una iglesia, pues él tenía que armarse de valentía, de valor para enfrentar las malas enseñanzas y tantas cosas que aún dentro del grupo eclesial surgen, porque es natural, somos humanos, hay situaciones, pero esas situaciones no pueden alargarse, esas situaciones tienen que acortarse un poco para bendición de la iglesia, para bendición de cada uno de nosotros y para que nuestra mente esté en paz con nuestro Dios también. Y para que cuando el Señor toque esa trompeta gloriosa, levante el pueblo que Él quiere levantar, una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, irreprensible. Gloria al Señor. Y Él le trae una enseñanza que se encuentra en Timoteo 5:6, pero ahí solamente agarré la enseñanza de la viuda que se entrega a los placeres mundanos. Que tenga cuidado de las viudas, pero no de todas las viudas, porque habían viudas que se guardaban para Dios, temerosas de Dios, pero habían otras que, según él les dice ahí, dice, la viuda que se entrega a los placeres mundanos, decía, viviendo ella, está muerta. Vive, camina, va para allí, para allá, goza de esto, de lo otro, pero es que está muerta. Pero porque se desvió del mandamiento del Señor. Y quiso hacer, ¿verdad? Pues lo que su corazón, pues, le inquietó y así lo quiso seguir.
Por eso el ojo de Dios y la evaluación que Dios hizo a la iglesia de Sardis no encontraron aprobación en las acciones de los creyentes que habían ahí. Esas cosas las hace el Señor para amonestar. Y dentro de la amonestación viene el aliento de Dios. La muerte se puede basar a falsas doctrinas, se puede basar a conductas que denigran el carácter y el mensaje de la palabra del Señor. O sea, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos una responsabilidad. Yo acepté al Señor y sin saber lo que hacía, porque no entendía, pero el Señor todo lo entendía. Él sabía lo que estaba haciendo. Y yo hice un compromiso y el Señor me escuchó de seguirlo, de agarrarme de su mano, de aceptarlo en mi corazón para que Él fuera el que gobernara mi vida, que mi caminar ya no iba a ser producido por mi voluntad, sino por la voluntad de mi Señor, que mis pensamientos iban a estar ligados a la presencia del Señor, y que todo lo que yo iba a emprender, pues me comprometí con Dios. Y no entendía, era niña en el Señor, pero durante el tiempo se va madurando, se va creciendo en el Señor, se va entendiendo lo que Dios quiere. Nos vamos dando cuenta del compromiso que nosotros le hicimos a Dios. Y Dios espera que cumplamos ese compromiso. Gloria al Señor. Y esa muerte, como dije, se puede basar en las falsas enseñanzas, y las hay, hermanos, las hay, falsas enseñanzas. No sé, ¿verdad? Si pues no he tenido pues, la experiencia, pero se cuelan, y hay que estar, ¿verdad?, atentos. La iglesia de Corinto, qué iglesia tremenda, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasaba con esa iglesia y el Espíritu Santo? ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto y los dones? Estaban saturadas de los dones del Señor. Era una iglesia tremenda, cualquiera que la veía. Tremenda la iglesia, con todos los dones de Dios. Y la iglesia de Corinto sufría unas consecuencias a causa de la mundanalidad y a causa de ¿cómo? Y a causa de la inmoralidad que imperaba en ella. Y hay versos, amado hermano, que hablan. Yo quiero que rápido, el hermano Lucas, ¿verdad? Que necesito esas cosas potentes. El hermano Lucas me busca 1 Corintios 3:3. Y el hermano Juan Pérez me busque, es para. Estoy terminando. Parece mucho, pero no es mucho. Gloria al Señor. 1 Corintios 3:3 y 1 Corintios 11:30, el hermano Juan Pérez. Porque esta iglesia sufría de unas situaciones terribles debido a la mundanalidad y la inmoralidad que imperaba en ella. La iglesia de los Gálatas carecía de unidad entre los hermanos y tenían la presencia del Señor. Gálatas 5:15. Quiero, si tú lo búscame. Gálatas 5:15, para que haya un poquito de el hermano Lucas, ya lo tiene, 1 Corintios 3:3. La muerte rondando la iglesia, rondando nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Dice, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Amén. Amén.
Mire lo que estaba pasando ahí. Habían contiendas, disensiones entre los hermanos, porque uno era de Apolo y el otro se iba con el otro, y el otro se iba con el otro, y el otro con el otro, y el otro, yo no sé ni con quién ya estaban, y no tenían ni a Cristo entonces. Al Señor estaba allá en el último banco de atrás, y yo prefiero a este, yo prefiero al otro y al otro. Se fija, hermano, y eso genera una fricción grande en la iglesia, y no es de bendición para la iglesia del Señor. Porque el centro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es Cristo el Señor. Juan, ¿tiene el 11:30? Amén. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos enfermos, muchos debilitados. ¿Se fijan lo que causa, amado hermano? ¿Se fijan lo que causa unas situaciones que afectan a la iglesia del Señor? Y el hermano Tito, Gálatas 5:15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La iglesia, amado hermano, la iglesia del Señor, afirma las cosas que están para morir, reaviva, restaura, rescata lo que aún puedes todavía, porque si no, también lo que te queda, lo que tienes, va colapsando poco a poco, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es advertencia para nuestras vidas, amado hermano. La palabra de Dios es la que nos sana, la que nos rescata del hoyo profundo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque viene de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si aún recupera lo que puede rescatar todavía, o sea, había esperanza. Había esperanza. Cuando una iglesia siente los embates de fuerzas extrañas, es una iglesia que está buscando el rostro de Dios. Cuando usted siente los embates del enemigo, que lo oprimen, que lo desaniman, que no quieren que usted avance en el Señor, es porque hay algo en usted y en mí que quiere seguir buscando el rostro del Señor. Pero si hay ciertas cosas que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida, queda todavía algo que puede rescatarse, hermano. Reaviva. Pablo le decía a Timoteo, un joven, como les decía, un joven pastor, lleno del Espíritu Santo de Dios, porque ese joven fue probado y requete probado. Pablo lo llamó fiel hijo, amado hijo en la fe. Bueno, eso era una bendición. Él fue el que Pablo como que le concede la batuta, como le llamamos cuando Pablo, pues lamentablemente, fue decapitado. No se habla más de cómo murió Timoteo, pero también fue un mártir, pero a él se le encomendó. Pablo lo capacitó y lo preparó para que siguiera hacia adelante en el Señor Jesucristo. Y Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo, porque no es fácil estar bajo una presión y unas situaciones adversas y terribles. ¿Es fácil o no? Es fácil, amado hermano. Usted las luchas internas que tiene que librar, ¿es fácil para usted? No es fácil. Y tiene a Dios y tiene la palabra del Señor, pero tiene que avivarla más. Yo le digo Pablo a Timoteo, avívalo. Lo tenía y lo está usando, pero le dijo, no te detengas ahí, tienes que seguirlo avivando. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un don de Dios que te fue dado por las manos del presbiterio, que te fue concedido cuando te colocaron las manos, y cuando yo también puse las manos sobre ti, le dijo Pablo, aviva
fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya, gloria a Dios. No te quedes con lo que tienes. Tienes que avivarlo. Actuar antes de que sea muy tarde. El Señor llama a sus discípulos y les dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Los discípulos llevaban unas túnicas y las túnicas, pues, como eran largas, a la hora de actuar, ellos se tenían que colocar esas tiritas o cintillos que le quedaban largos, acomodárselas para poder correr con más libertad, para poder correr con ligereza, para que actuaran, que nada les estorbara el que tuvieran que actuar, amado hermano. Por eso es que le dice: estén encendidos vuestros lomos, vuestras lámparas estén encendidas, actúen con su mente clara, con entendimiento del Señor. Tu comunión con Dios, la mía, tu vida devocional personal, la mía, con Dios, tu relación personal con Dios, tu relación con los hermanos, tu relación fraternal con las vidas que nos rodean, amado hermano. Esas cosas son rescatables. Esas cosas en nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos que rescatarlas. Velad por vosotros mismos, le dijo el Señor a los discípulos. Velen por ustedes mismos. Dice: no se llenen de embriaguez y de los afanes de esta vida. No se endurezcan el corazón. Gloria a Dios. Tengan cuidado que las situaciones por las que están atravesando, tengan cuidado que por las circunstancias que ustedes estén pasando, el corazón no se les endurezca de tal manera. Dice: velen por ustedes mismos y de los afanes de este mundo. Entonces, si se llenan de eso y no velan, dice: y venga sobre vosotros destrucción repentina, pues vendrá como un lazo sobre todos los habitantes. Estén siempre vigilantes, oren para que puedan escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Tiene pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Se puede rescatar o no? Había personas todavía ahí, había muchos que no, que habían dado la espalda, que no les importaba nada el seguir la vida común y corriente de la ciudad por todo lo que había prosperado, y ellos siguieron, pero hubo un remanente. Un remanente. Dios bendijo a su pueblo Israel. Y dentro de ese pueblo llamado como reyes y sacerdotes, ustedes iban a ser, yo los escogí como un tesoro especial. Pero lamentablemente muchos de ellos no siguieron al Señor, y está escrito y establecido en la palabra. Pero un remanente se mantuvo fiel al Señor. La advertencia que Dios le hace a la iglesia de Sardis, le da un aliento, les dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Pocas personas. El Señor le habló a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre les ha concedido darles el reino. El Señor sabe quiénes quieren seguirlo. El Señor sabe quiénes le son fieles, quiénes lo verán hasta el final. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas.
Y son dignas por esto, amado hermano. Quiero leerlo, porque cuando una persona en el Señor, la iglesia, el creyente, es digno. Acuérdate de lo que tú has recibido y de lo que has oído. ¿Cómo lo atesoraste? ¿Cómo lo recibiste dentro de tu ser? Dice, guárdalo, manténlo, obedece. Y después le dice, y no te olvides que te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir. Tienes que cambiar la mente. Tienes que cambiar lo que hay en tu mente, que no te deja volverte a mí conforme a mi voluntad. Tienes que arrepentirte. Pues si no verás, yo vendré sobre ti como ladrón. Y cuando venga sobre ti como ladrón, tú no vas a saber la hora en que yo vendré sobre ti. Gloria a Jesús. Amén. Señor. Es un poco desconcertante o impresionante, ¿verdad? A veces, lamentablemente, vemos personas, pues, no cubiertas, y uno a veces se estremece, ¿verdad? Porque se descubren, pues, por las cosas de la vida, problemas que hayan tenido o algo. Adán y Eva fueron unos de ellos, pero eran porque eran santos. Dios los había puesto en un jardín hermoso para que lo cuidaran, y le había dado unas órdenes que ellos quebrantaron. Se encontraban desnudos en estos momentos, pero estaban cubiertos por el amor, por el cuidado de Dios y por el temor que había en ellos para con Dios. Pero cuando ellos pecaron, ya no estaban cubiertos. Estaban cubiertos por su propia voluntad y olvidaron el consejo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios interviene? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde él estaba. Poderoso Dios. El Señor sabía dónde él se encontraba. El Señor sabe los movimientos nuestros, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que maquinamos. Y digo maquinamos, vamos a eliminar un poco esa palabra, porque esa palabra maquinar es una palabra, ¿verdad?, que dice que el impío es el que maquina contra el justo, ¿verdad?, que piensa lo que le va a hacer, pensamos de antemano. Ya Dios lo conoce. ¿Y sabe lo que hicieron? Desobedecimos, ahora tenemos que cosernos unas vestiduras, pues, para poder cubrirnos, porque se asustaron tal vez el uno al otro. Se cubrieron como les pareció hacerlo, pero posiblemente dejaron partes muy importantes al descubierto. Y Dios tuvo que preparar túnicas de pieles para vestirlos. Los vistió Gloria a Jesús. Amén. con vestiduras que los cubrían a ellos para que no se viera la vergüenza de su desnudez. Pablo les dice a Timoteo, procura con prontitud presentarte a Dios aprobada. Procúralo, esfuérzate por hacerlo. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Isaías capítulo 61, 10. Mire lo que dice en cuanto a las vestiduras. Las vestiduras, mire las vestiduras con las que nuestro Dios nos viste. Tenemos que vestirnos de las propias, conforme a nuestra voluntad, y vestirnos de las vestiduras de Dios, amado hermano. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto, como a novio me atavió y como a novia adornada
con sus joyas. Esas son las vestiduras que el Señor quiere que nosotros no nos falten. Las vestiduras de justicia de Él, las vestiduras de salvación. El que tiene oído, Gloria a Jesús, aleluya. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que el ángel de la iglesia que Dios llamó para que interviniera con el pueblo, lo educara y le llevara el mensaje que Dios quiere que le lleve. Para las iglesias también es el mensaje. El que tiene oídos, oiga lo que el pastor, el líder o el presidente dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para escucharlo. O sea, nosotros los redimidos, somos redimidos en Cristo, la iglesia del Señor. Este grupo aquí, hermoso de Dios, es un pueblo comprado con la sangre del Cordero. Redimido. Gloria a Jesús. Que tiene, porque Dios le ha concedido la autoridad para deshacer toda obra del mal. La tenemos, ¿verdad? Pues ese es el pueblo que debe de tener oídos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para aplicarlo a nuestra vida, amado hermano, para seguir hacia adelante, porque muchos se quedarán. No hablo de la iglesia, hablo de muchos se quedarán, pero muchos se irán también. Que nosotros estemos en ese grupo, que nos vayamos. Padre Santo, Dios eterno, gracias Señor, gracias porque tu palabra, Dios mío, habla a mi corazón, Señor. Tu palabra, Padre, remueve, Dios mío, todo el interior, Señor amado, de mi vida, para que nos ayudes, Señor amado, a seguir hacia adelante, para que tu Espíritu Santo siga fluyendo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Bendice a mis hermanos, bendícelos, fortalécelos, Señor, ayúdales. Ayúdales, Dios mío, Señor, que podamos seguir y continuemos mirando al blanco, pero al blanco de la soberana vocación que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Fortalécenos con el poder de tu fuerza. Sabes que es una lucha campal seria contra los poderes malignos, pero tú estás ahí dándonos autoridad, Señor, revistiéndonos de toda tu armadura para poder combatir, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.